Y bien, la ley de consulta previa, demandada por los nativos de la selva, pues fue aprobada por el Congreso, pero ha sido observada por el Poder Ejecutivo, en razón, según el Ejecutivo, de que no queda claro de que las poblaciones indígenas no tienen poder de veto, pese a que es claro el mandato de la OIT, en el sentido de que efectivamente no tienen poder de veto. También fue objetada o observada en el sentido de que se incluye a las comunidades campesinas de la sierra dentro de los alcances de esta ley, cosa que no correspondería según el Ejecutivo, entre otras observaciones. Estamos con el doctor Iván La Negra, representante de la Defensoría del Pueblo, para hablar de este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, ¿cuál es su apreciación acerca del entrampamiento que hay en este momento? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, primero el tema importante es que ya los actores están de acuerdo en que se requiere una ley de consulta. El tema es discutir los contenidos, algunos aspectos, y siempre es importante, siempre es posible hacer, sin duda, precisiones, mejoras, destinadas a facilitar una buena aplicación de la ley. Entonces, el tema, pero hay que tener en cuenta cuáles son los criterios que hay que utilizar para juzgar estos temas. Y el criterio fundamental es lo que el convenio 169 de la OIT establece, lo que la sentencia del Tribunal Constitucional recientemente emitida señala. Y para empezar, algo que debe quedar claro, que es la posición de la Defensoría antes, durante el proceso y ahora, y que además está recogido en la autógrafa y consideramos debe continuar en cualquier situación, es que no puede entenderse que la consulta sea interpretada como un derecho de veto. O sea, para la Defensoría del Pueblo es clarísimo que la consulta no puede ser interpretada así, porque el convenio 169 así lo establece, porque el TC así lo establece, todos los actores importantes lo señalan. Entonces, sí, no hay derecho a veto. No hay derecho a veto, y si hay que... Pero eso, según el Ejecutivo, no queda claro en la ley. Si hay que introducir algún texto que no altere el contenido esencial de la consulta y que permita agregar un elemento que precise eso nos parece que se puede hacer, eso no implica ningún problema. Pero hay otras materias que sí podrían originar, digamos, alejarse de lo que el convenio 69 dice. Por ejemplo, hay una referencia a eliminar esta referencia en la autógrafa a que si se llega a un acuerdo, este acuerdo debe ser respetado por las partes. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, no puede eliminarse, porque ese es un elemento crucial del proceso. Sí, además es obvio, si hay un acuerdo tiene que respetarse. Pues. Así es, pero ese, por ejemplo, es un tema que debería mantenerse. Ya. Otro tema que, por ejemplo, efectivamente ha generado preocupación es en relación a los pueblos indígenas andinos y amazónicos, ¿no? En lo que el convenio 69 dice es que los pueblos sean de donde corresponda, andinos, amazónicos, solo son aquellos que cumplen con dos características, con dos condiciones. El criterio objetivo, que tiene que ver con la cultura, con los elementos que uno puede observar de la existencia de una cultura que viene de los pueblos originarios, y el elemento subjetivo, que es la autoidentificación. No basta con uno, tienen que estar los dos. Eso dice la autógrafa. Y efectivamente ese es el criterio a utilizar. Lo que sucede es que si se elimina una referencia y se excluye de manera completa a los pueblos andinos de esa posibilidad, podrían quedar algunos que efectivamente cumplen con esos requisitos dentro del ámbito, que quedan fuera del ámbito de la aplicación de la ley. Entonces eso hay que evitarlo. O sea, la redacción que se dé, la forma como se resuelve el tema, no puede llevarnos a excluir a pueblos indígenas andinos de la aplicación de la ley, de los que cumplan con las condiciones que establece. Claro, ahí el problema es que habría que hacer consultas prácticamente comunidad por comunidad para ver cuál de ellas, qué comunidades se inscriben dentro de esta categoría, dentro de esta, digamos, calificación. Es un trabajo muy efectivamente clave. Y por otro lado no quedaría claro qué es lo que hay que consultar, porque en teoría todo se debería consultar, desde la ley de presupuesto, pero entonces resulta que las poblaciones indígenas en el Perú tendrían mucho más derecho, porque en el Perú la verdad es que no se consulta nada, no a los indígenas, ni tampoco a las clases altas, a nadie. La ciudadanía hay poca cultura de consulta. Sin embargo, es muy importante que se establecen criterios para ir atendiendo ese tipo de inquietudes. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, respecto a las leyes, ha establecido ya una definición. Ha dicho, hay leyes que expresamente tocan el tema de pueblos indígenas como un total. Esas leyes tienen que ser consultadas. Hay leyes que algunas partes de la misma tocan directamente el tema de los pueblos indígenas. Entonces, hay que consultar esas partes de la ley, no todo. Y hay leyes que son generales, que son, como dice usted, el presupuesto
presupuesto público, que pueden ser de aplicación general, que evidentemente eso no tiene por qué ser objeto de un proceso de consulta. Entonces, ese tipo de desarrollos es que tenemos que llevar adelante. El TC lo está haciendo, pero lo más adecuado sería que mediante la reglamentación de esta norma se establezcan esos criterios y todo esté ordenado. Lo que necesitamos es un marco ordenado y claro que permita a todos los actores llevar adelante la consulta. Y eso, entre otros beneficios, va a prevenir conflictos y otros problemas que hoy en día hemos visto. De acuerdo. Me parece muy sensata la posición de la Defensoría en este tema. Muchísimas gracias, doctor Iván Negra. Ojalá que sus criterios, sus palabras sean escuchadas particularmente por el Poder Ejecutivo, que es el que tiene... Y el Congreso. Y el Congreso, en realidad la pelota está en manos del Congreso, efectivamente, en este momento. Muchas gracias.